Continuamos con el tema 5, interfase de usuario y sistema de operación. Hoy específicamente estaremos trabajando con los sistemas de operación, también conocidos como sistemas operativos. Definiciones. Sistema operativo. Sistema operativo, o frecuentemente OS, del inglés Operating System, es el software principal o conjunto de programas de un sistema informático que gestiona los recursos de hardware y provee servicios a los programas de aplicación de software, ejecutándose en modo privilegiado respecto de los restantes. O sea, es un programa que tiene prioridad sobre todos los otros que se están ejecutando en el computador. Tiene que coordinar, como vemos en este gráfico, ¿verdad?, el manejo de las aplicaciones y de los dispositivos periféricos que están conectados a nuestro computador. Es el programa más importante de la computadora. Actúa como el intermediario entre el software y el hardware, siendo este último administrado por el sistema operativo. Cuando tú enciendes el computador, el control lo toma el sistema operativo, es el software que está manejando a todos los demás componentes. Establece una relación entre los recursos materiales, procesos, CPU, RAM, disco duro, etc., el usuario y las aplicaciones que son usadas por el usuario en su diario vivir, procesador de texto, navegador, juegos, etc. Al momento de abrir un programa, no es necesario recurrir directamente a los dispositivos necesariamente para tal operación. Es el sistema operativo el que recibe el mensaje de abrir una aplicación y luego envía la información específica a los periféricos necesarios a través de un driver o controlador. Si este no es el caso, cada programa debería gestionar la comunicación con sus dispositivos respectivos. Es decir, antes de existir los sistemas operativos, personas que trabajaban en un computador tenían que manejar todos los componentes a través de un conjunto de instrucciones. Entonces yo iba a imprimir, tenía que dar las instrucciones a la impresora, o iba a utilizar el almacenamiento, tenía que comunicarme con los dispositivos de almacenamiento. Hoy en día también se hace esta comunicación, pero es más transparente porque la hace es el sistema operativo a través de los controladores, y uno como usuario solo se comunica con el sistema operativo y le da la orden para que él haga en sí la ejecución, facilitando ampliamente el trabajo. Es un gestionador de recursos y un programa de control para evitar errores y mal uso de ellos. En ciertos textos, el sistema operativo es llamado indistintamente como núcleo o kernel, pero debe tenerse en cuenta que la diferencia entre kernel y sistema operativo solo es aplicable si el núcleo es monolítico, lo cual fue muy común entre los primeros sistemas. En caso contrario, es incorrecto llamar al sistema operativo núcleo. ¿Ok? Antes el sistema operativo era un solo componente, por eso es monolítico, una sola piedra, un solo conjunto de cosas. Posteriormente se fueron mejorando y se fueron creando partes para integrar el sistema operativo, y ya serían módulos. ¿Ok? Entonces modular por pedazo, cada parte hace su función. Entonces no se podría hablar de un kernel, de un núcleo. ¿Ok? Porque kernel eran los sistemas operativos iniciales o núcleo monolítico. Uno de los propósitos del sistema operativo que gestiona el núcleo intermediario consiste en gestionar los recursos de localización y protección de acceso del hardware, hecho que alivia a los programadores de aplicaciones de tener que tratar con estos detalles. De esta manera, como vemos en este gráfico, fíjense que el sistema operativo es el que hace el contacto directo con el hardware. El usuario, a través de un conjunto de aplicaciones o programas donde están las interfaces, da las instrucciones al sistema operativo o hace las solicitudes para que el sistema operativo se encargue de gestionar ese software. Cuando yo quiero imprimir, cuando yo quiero almacenar, ese hardware, cuando yo quiero hacer algo con mi dispositivo de hardware, a través de las aplicaciones, el sistema operativo recibe esa información y es el que se comunica directamente con el hardware. La mayoría de los aparatos electrónicos que utilizan microprocesadores incorporan un sistema operativo. O sea, los teléfonos, DVD, computadora, radio, enrutadores, etc. Son manejados mediante una interfaz gráfica de usuario, un gestor de ventanas o un entorno de escritorio. Si es un celular, mediante una consola o control remoto. Si es un DVD, mediante una línea de comando y un navegador web si es un enrutador. Funciones del sistema operativo. Control de acceso al hardware. Es una de las funciones básicas del sistema operativo. Utiliza un programa llamado controlador de dispositivos para acceder al hardware.
No sé si han oído que de golpe alguien dice, ay no, que tienen que actualizar el controlador, porque de repente no tienes problema con la impresora, tienes que bajar los controladores. Hay unos programas que permiten al sistema operativo conectarse con el hardware, con los equipos, los componentes. Administración de archivos y carpetas. El sistema operativo crea una estructura de archivos y carpetas para la unidad de disco duro. Otra función es proporcionar una interfaz de usuario. Las dos interfaces de usuario que incluyen los sistemas operativos son CLI, interfaz de línea de comando, y GUI, interfaz gráfica de usuario. En la parte inicial de este tema ya estuvimos hablando de las interfaces. Les explicaba que las de línea de comando eran líneas de texto, son poco amigables, había que aprenderse los comandos para hacer las operaciones, pero hoy en día los sistemas utilizan interfaces gráficas de usuario acompañadas por ventanas, botones, incluso elementos intuitivos que facilitan el trabajo del usuario. Sin embargo, los sistemas operativos permiten la modalidad de emular o de trabajar como en línea de comando. Si ustedes, por ejemplo, en el Windows buscan la opción de símbolo del sistema, pueden trabajar a través de una línea de comando. Claro, eso es para hacer ciertas aplicaciones en particulares. Normalmente es más cómodo trabajar con las interfaces gráficas de usuario. Y la administración de aplicaciones, otra función del sistema operativo. El sistema operativo localiza una aplicación y la carga en la RAM de la PC. Cuando tú quieres utilizar el Excel, tú le das doble clic al icono del Excel, el sistema operativo es el que se encarga de llamar a ese programa, abrirlo y de ponértelo aquí en la pantalla para que tú ejecutes esa aplicación, el Word, el PowerPoint, cualquier actividad que vayas a hacer en el computador. Componentes de un sistema operativo. Bueno, el sistema operativo entonces está conformado por un conjunto de componentes, 9 a saber, que son los procesos del sistema, la memoria principal, almacenamiento secundario, sistema de entrada y salida, sistema de archivo, sistema de protección, sistema de comunicación, programas del sistema y recursos del sistema. Fíjense que está muy relacionado con las funciones. Las funciones las cumple, esas 4 funciones que vimos antes, las cumple a través de la actuación conjunta de estos 9 componentes. Vamos a hablar cada uno de ellos. Comenzamos por los procesos, la gestión de procesos o procesos del sistema. Un proceso o programa de ejecución es un conjunto de instrucciones que corresponde a un programa y que son ejecutadas por el CPU. En un programa se pueden ejecutar uno o varios procesos diferentes. La ejecución de un programa necesita recursos de sistema como tiempo de CPU, memoria, archivo, dispositivos de entrada y salida. Por ejemplo, si yo quiero renombrar un archivo, entonces yo voy a hacer varios procesos. Uno es buscar el archivo y otro es cambiarle el nombre. O sea que un proceso lleva varias actividades a la vez. En esta gestión de procesos, el sistema operativo es el responsable de asignar recursos a los procesos, crear y destruir procesos, parar y reanudar procesos y proporcionar que los procesos se comuniquen y se sincronicen, porque hay procesos que se están ejecutando a la vez, pero a veces actúan sobre los mismos datos y hay que establecer a quién se le da prioridad o no para no dañar la información que está almacenada. O sea que un proceso, una vez que se crea, está preparado para ejecutarse. Después de estar preparado, puede pasar a ejecutarse. Sin embargo, si está actuando sobre un conjunto de datos que corresponde a otro proceso que tenga prioridad, pasaría a estar bloqueado y puede después continuar su ejecución y en un momento dado hacer la culminación del mismo. Aquí están los distintos estados por los cuales puede pasar un proceso. Gestión de la memoria principal. La memoria es una gran tabla de palabras o bytes que se diferencia cada una mediante una dirección única. Es así como vemos en Excel un conjunto de celdas y cuadritos que tienen letras y números. Bueno, así está distribuida la memoria del computador. Este almacén de datos de rápido acceso es compartido por el CPU y los dispositivos de entrada y salida. Y es volátil y pierde su contenido ante los fallos del sistema. Estamos hablando específicamente de lo que es la memoria RAM. Así también, fíjense que la gestión de la memoria principal nos dice que el sistema operativo es responsable de conocer qué partes de la memoria están siendo utilizadas y por quién. Decidir qué procesos se cargarán de memoria cuando haya espacio disponible. Asignar y reclamar espacio de memoria cuando sea necesario. Entonces aquí es la interacción entre la memoria principal
destinada a los distintos procesos. Gestión del almacenamiento secundario. Así como podemos administrar la RAM, también el almacenamiento secundario. Un sistema de almacenamiento secundario es necesario, ya que la memoria principal, lo que es el almacenamiento primario, es volátil. O sea, se puede perder si no tenemos luz, ¿verdad? Y además muy pequeña para almacenar todos los programas y datos. También es necesario mantener los datos que no convenga mantener en memoria principal. Es para distribuir las cargas de trabajo. El sistema operativo en esta función se va a encargar de planificar los discos, gestionar el espacio libre, asignar el almacenamiento, verificar que los datos se guarden en orden. Cuando hablamos de orden no es que en una secuencia, sino ordenados según dónde deben ir o dónde deben ubicarse. Entonces aquí estamos utilizando lo que es el almacenamiento principal conjuntamente con el almacenamiento secundario. A ver, distribuir qué se hace en el disco o qué se va haciendo en la memoria RAM. El sistema de entrada y salida representa el intercambio de información entre el procesador y los dispositivos periféricos, teclado, mouse, pantalla, impresora y otros. Los dispositivos periféricos solicitan recursos del sistema por medio de interrupciones. Las interrupciones son unas señales donde se envían entre el dispositivo y el sistema operativo para poder saber si se puede funcionar. Cuando tú vas a imprimir, tú sabes que a veces te dice, mira, no hay tinta o no hay papel, porque el sistema operativo mandó una señal al dispositivo que él respondió, eso se llama interrupt, para decirle si todo está listo para hacer el proceso o si por el contrario hay alguna condición de error. El sistema de entrada y salida está compuesto por un sistema de almacenamiento temporal, o sea, en memoria caché, una interfaz de controladores de dispositivos y otra interfaz para dispositivos específicos. El sistema operativo gestiona el almacenamiento temporal de entrada y salida y las interrupciones de los dispositivos de entrada y salida. El sistema de archivo. Los archivos son colecciones de información relacionada, definida por sus creadores. Estos almacenan programas, ya sean código fuente y objetos, y datos tales como imágenes, texto, información de base de datos, etc. El sistema de archivos es responsable de construir, eliminar archivos y directorios, ofrecer funciones para manipular archivos y directorios, establecer la correspondencia entre archivos y unidades de almacenamiento, o sea, este archivo está en el disco A, este está en el disco D, etc. Realizar copias de seguridad de los archivos, o sea, los respaldos. Los sistemas de archivos más comunes son FAT, FAT32, ext3, NTFS y XFS. Sistemas de protección. El mecanismo que controla el acceso a los programas o los usuarios a los recursos del sistema. El sistema operativo se encarga de distinguir entre uso autorizado y no autorizado, o sea, el que se encarga de, mira, tú no puedes, cuando uno le pone clave al computador, pues para que ingrese o no. Especificar los controles de seguridad a realizar. Forzar el uso de estos mecanismos de protección. El sistema de comunicación. Para mantener las comunicaciones con otros sistemas es necesario poder controlar el envío y recepción de información a través de las interfaces de red. También hay que crear y mantener puntos de comunicación que sirvan a las aplicaciones para enviar y recibir información, y crear y mantener conexiones virtuales entre aplicaciones que están ejecutándose localmente y otras que lo hacen remotamente. No solo aplica en sistema monousuario, o sea que yo esté en mi computador. Cuando nosotros nos conectamos a internet, estamos trabajando a distancia, multiusuario, y hay un proceso de comunicación entre, por ejemplo, esa base de datos que yo tengo, esa información que yo tengo en Gmail o en Hotmail, y entre lo que tengo aquí a nivel local. Bueno, esa comunicación se encarga de gestionarla también en el sistema operativo. Es para poder saber, mira, cuando tú te vas a conectar en Wi-Fi, que te vas a conectar a la red, esos son los elementos de comunicación que maneja el sistema operativo. Los programas del sistema son aplicaciones de utilidad que se suministran con el sistema operativo, pero no forman parte de él, son como complemento. Pues. Ofrecen un entorno útil para el desarrollo y ejecución de programas, siendo algunas de las tareas que realiza, por ejemplo, la manipulación y modificación de archivos,
la información del estado del sistema, ¿verdad? Cuando te dice que si el disco está full, que cuánto tiene, cómo estás trabajando, y también herramientas para el soporte de lenguajes de programación y comunicaciones. Bueno, jóvenes, ya para finalizar con los componentes nos queda la gestión de recursos. Como gestor de recursos, el sistema operativo administra la unidad central de procesamiento donde está alojado el microprocesador. También los dispositivos de entrada y salida, la memoria principal o de acceso directo, y los discos o memoria secundaria, los procesos o programas de ejecución. Esos son todos los recursos que el sistema operativo gestiona. Recuerde que esta gestión todos los componentes trabajan de manera conectada, porque ahí yo manejo las interrupciones, manejo el almacenamiento, manejo la memoria interna, manejo la memoria externa, y a través de varios conjuntos de componentes se combinan o se gestionan esos recursos. Bueno, jóvenes, esto ha sido el contenido por esta clase. Gracias por su atención.